Although his name is not well known, his exploits are legend. Colonel Otto Skorzeny was the most daring commando the Nazi war machine produced. Who is this former SS colonel who still speaks of Adolf Hitler with respect? He was once considered the most dangerous man in Europe. Otto Skorzeny, un gigante austríaco de 1,93 m y 114 kilos, fue mucho más que un soldado en las filas del nazismo. Con una cicatriz que le cruzaba el rostro y una mirada que inspiraba temor, se convirtió en la imagen viva de la guerra no convencional. Hitler lo consideraba un recurso irreemplazable, un estratega implacable y un ejecutor audaz. Otto Caracortada Skorzeny organizó operaciones tan arriesgadas como brillantes, incluido el cinematográfico rescate de Mussolini en plena montaña y la infiltración de tropas en territorio enemigo durante la ofensiva de las Ardenas. Pero cuando todo acabó para los nazis, Skorzeny siguió su propio camino. No desapareció tras la derrota del Tercer Reich, sino que escapó, conspiró, traficó armas y asesoró dictaduras. De Berlín a Madrid, de El Cairo a Buenos Aires, en cualquier lugar, su nombre fue sinónimo de caos. Esta es la historia del hombre que no solo fue el soldado predilecto del Führer, sino también el nazi que la posguerra no logró atrapar. Otto Skorzeny no era un militar tradicional. Ingeniero de formación, oficial de las SS por convicción y con un rostro marcado por una cicatriz tallada por el acero, supo destacarse no por su disciplina, sino por su audacia. En poco tiempo ascendió entre las filas del Tercer Reich como un especialista en operaciones poco convencionales. Y cuando Hitler supo que su aliado, Benito Mussolini, había sido derrocado y encarcelado por sus propios compatriotas, ni siquiera lo dudó. Llamó a Skorzeny y le confió una misión que parecía imposible. Sin experiencia en operaciones aerotransportadas, Skorzeny terminó de convencer al Führer de que él era el hombre indicado para el rescate. Durante semanas rastreó cada pista, cada rumor, hasta que la inteligencia alemana localizó al duque en el Hotel Campo Imperatore, una fortaleza alpina sobre la cima del monte Gran Sasso, inaccesible por tierra, custodiada y aislada. Pero nada era imposible para este gigante nazi. El 12 de septiembre de 1943, Skorzeny lideró la Operación Roble. El comando alemán, compuesto por paracaidistas y fuerzas especiales, aterrizó sobre la montaña sin ser detectado. De me présenté a Mussolini, il m'a dit, je sais que Hitler, mon ami Hitler, ne me oublie pas. Et j'étais sûr qu'il fait quelque chose pour me sauver. Les premiers mots du Duce à Skorzeny sont pour lui dire « Il était temps, j'allais me suicider ». Skorzeny y sus hombres habían tomado por sorpresa a los guardias italianos, quienes se rindieron sin disparar una sola bala. Mussolini, demacrado pero ileso, fue extraído en una aeronave Fissile Storch que despegó desde una pista improvisada al borde del abismo. Los nazis deslizaron planeadores sobre la cima del mundo y bajaron con un dictador. Skorzeny rescató a Mussolini sin apretar el gatillo de su arma ni una sola vez, convirtiendo aquella operación en una hazaña sin igual. Así fue como terminó de ganarse la confianza del Führer para los trabajos más desafiantes. El Monte Gran Sasso no fue una prisión, sino una pista de despegue para el mito. El éxito de la operación convirtió a un oficial desconocido en una leyenda viva del Tercer Reich.
Hitler lo condecoró personalmente con la Cruz de Caballero, y a partir de ese día, Europa lo conoció como el hombre más peligroso del continente. Ahora bien, si aquella jornada de septiembre representó el nacimiento de su era gloriosa, mayo de 1944 volvió a poner a Otto Skorzeny en el centro de la escena. Medio año después del audaz rescate de Mussolini, una nueva operación secreta recayó en sus manos. Esta vez el objetivo no era un aliado, sino un enemigo feroz. Josip Broz Tito, líder de la resistencia comunista yugoslava. Su ejército partisano había desangrado al eje en los Balcanes, por lo que su captura o eliminación se volvió una prioridad para Berlín. Así nació la operación Rösselsprung. Skorzeny participó en su planificación y aunque no encabezó personalmente el asalto, su sello estaba en cada paso. Audacia, sorpresa y riesgo. El plan era sencillo en papel y suicida en el terreno. Se trataba de un ataque combinado con paracaidistas de élite, tropas de la CSS y una ofensiva terrestre para envolver la ciudad Drvar en Bosnia, donde Tito tenía su cuartel general. El 25 de mayo, los Fallschirmjäger descendieron directamente sobre el monasterio donde se creía que Tito dormía. Fue una emboscada de precisión extrema, pero la información había llegado tarde. El líder partisano escapó por minutos, como un fantasma entre los bosques. La resistencia fue feroz y los alemanes pagaron caro su osadía. Cientos de soldados murieron en terreno hostil, atrapados sin refuerzos. Rösselsprung fue la única vez que el hombre más peligroso no hizo honor a su nombre. La operación fue tan temeraria como fallida. Y el precio fue la vida de los paracaidistas. El objetivo era un cuerpo, pero el resultado fue una leyenda que se les escapó. No obstante, a pesar de aquel fiasco, la reputación de Skorzeny no se quebró. Para muchos dentro del Reich, seguía siendo el cerebro detrás de las operaciones imposibles. Y para los aliados, una amenaza que aún no sabían cómo detener. Y en octubre de 1944 se presentó una nueva oportunidad. Mientras el frente oriental se desmoronaba bajo el avance del Ejército Rojo, Hungría tambaleaba. Este país era uno de los últimos aliados del eje y el regente Miklós Horthy, buscando salvar lo que quedaba de su país, inició discretas negociaciones para firmar un armisticio con los soviéticos. Pero para Hitler aquello fue una traición imperdonable. El Führer, fiel a su estilo, no mandó diplomáticos para dialogar. Envió a Skorzeny. Otto llegó a Budapest con una nueva misión: impedir que Hungría abandonara la guerra. Sin usar tanques ni bombarderos, trazó un plan quirúrgico y audaz. Junto a un pequeño grupo de comandos, investigó, localizó y secuestró al hijo de Miklós Horthy en un operativo relámpago. Lo sacaron del país en secreto y lo usaron como ficha en su tablero del horror. Acorralado, el regente entendió el mensaje. Bajo amenaza directa, renunció a su cargo y cedió el poder al partido fascista húngaro, las Cruces Flechadas, firmemente leales al Tercer Reich. Aquel acontecimiento, conocido como Operación Panzerfaust, fue un golpe de Estado disfrazado de rescate. Skorzeny, otra vez sin disparar una sola bala, derrocó a un gobierno simplemente con la presión correcta sobre la persona indicada. La misión fue un éxito político y psicológico. Mientras las potencias se disputaban territorios con ejércitos, Skorzeny usaba el terror para redibujar el mapa.
Hungría volvió a alinearse con el eje, garantizando temporalmente el control alemán sobre el corredor oriental. En pocos días el austríaco había logrado lo que muchos creían imposible: detener una deserción sin abrir fuego. Con esta operación, Skorzeny consolidó su leyenda como el operador de élite capaz de ganar batallas sin siquiera librarlas. Sin embargo, su próxima misión representaría un desafío mucho mayor. Diciembre de 1944. Cuando Alemania se tambaleaba, Hitler apostó todo a una última jugada desesperada: una ofensiva sorpresa en las Ardenas que partiera en dos al frente aliado. Pero mientras las divisiones Panzer se preparaban para el ataque, el Führer volvió a mirar hacia su operador de confianza. Necesitaba algo más que tanques. Quería confusión, caos, pánico. Y eso significaba Otto Skorzeny. Así nació la Operación Greif. Su misión era infiltrar comandos alemanes en líneas enemigas, vestidos con uniformes estadounidenses, armados con información, mapas y un inglés rudimentario. El objetivo no era tomar ciudades, sino invertir señales de tránsito, destruir comunicaciones, sabotear puentes y hacer que ningún soldado aliado supiera si el hombre a su lado era realmente su camarada. Con uniforme americano y acento alemán, sembraron el terror. Aunque fueron pocos, ya que menos de 50 lograron cruzar las líneas, su efecto fue devastador. En el frente aliado, la paranoia estalló. Soldados detenían a sus propios oficiales para interrogarlos. Se disparó contra compañeros por simples sospechas. Prisioneros fueron ejecutados en el acto. Incluso el propio Dwight Eisenhower, comandante supremo de las fuerzas aliadas, se vio confinado en su cuartel de París al difundirse el rumor de que los comandos intentaban llegar hasta allí para asesinarlo. La desconfianza fue la mayor victoria de Skorzeny. Bekommen, General Eisenhower zu erschießen. Nein, das war eines der vielen Gerüchte, die die Panzerbrigade 150 rumgingen. It was one of the many rumors. I asked you, did you ever receive orders to assassinate Eisenhower? Haben Sie jemals einen Befehl bekommen? Nein. Skorzeny no pisó el barro de las Ardenas, pero su sombra se sentía en cada retén, cada cruce de caminos. La prensa aliada no tardó en convertirlo en leyenda. El espía perfecto, el nazi invisible, el fantasma con 1000 rostros. Skorzeny convirtió la guerra en teatro. Greif no ganó batallas, pero ganó mentes. Tras su paso, los aliados ya no sabían en quién confiar ni qué uniforme creer. Y con esta última operación, Skorzeny cerró su ciclo dentro de la guerra activa. Pero su historia estaba lejos de terminar. Lo más intrigante aún estaba por escribirse. Con la caída del Tercer Reich, Otto Skorzeny fue capturado por tropas estadounidenses. Ya no era el héroe de Hitler, sino un prisionero de guerra. Lo enviaron al campo de Dachau, donde en 1947 fue juzgado por crímenes de guerra, específicamente por el uso de uniformes enemigos durante la Operación Greif. La acusación era clara: violación de las leyes de la guerra. Pero Skorzeny no solo se defendió con habilidad, sino que contó con una carta inesperada. Se trató de un oficial británico que testificó a su favor, admitiendo que comandos aliados también habían recurrido a tácticas similares. Fue así como evitó la condena, aunque lo mantuvieron bajo custodia en Alemania. Pero no por mucho tiempo. En 1948 escapó de Dachau con la ayuda de exmiembros de la CSS.
Libre otra vez, Skorzeny se convirtió en una sombra en movimiento. Cruzó fronteras, usó nombres falsos y encontró refugio en la España franquista. Franco lo recibió con simpatía. Desde Madrid comenzó a operar en la clandestinidad como engranaje clave de las Ratlines, redes secretas que ayudaban a oficiales nazis a escapar de Europa y llegar a Sudamérica o Medio Oriente. Las ratas escapaban y era él quien les abría las cloacas. También pasó temporadas en Argentina, protegido por Juan Domingo Perón, quien lo recibió como asesor de seguridad. Se movía entre Buenos Aires, Madrid y El Cairo como si el mundo le perteneciera. Su pasaporte era la guerra y su refugio cualquier país dispuesto a olvidar, incluso los que tiempo atrás lo habían perseguido. You must have been approached since the war by other nations to indulge in military activities of the kind you indulged in during the war. Is this correct? It has happened, yes, exactly. And there is a lot of countries which are... Would you name some of the countries? Oh, I can name, for instance, United States of America. They were nearly the first one. Is that so? Something, yes. What did they want you to do? Oh, some special work. En el mapa de las sombras, Skorzeny fue brújula, guía y protector. Aportó contactos, financiamiento y logística. Alrededor suyo, cientos de criminales de guerra cambiaron de piel y de identidad. No obstante, quizás el capítulo más insólito en la vida vino años después. A comienzos de la década del 60, Skorzeny fue contactado por el Mossad. Los servicios secretos de Israel lo tenían en la mira, pero no querían atraparlo, sino usarlo. Le ofrecieron un trato: colaborar con ellos a cambio de inmunidad. El objetivo era identificar y ayudar a eliminar a científicos alemanes que trabajaban en el programa de misiles egipcio. Y Skorzeny aceptó. Proporcionó nombres, ubicaciones y contactó a antiguos camaradas para tender trampas. Su nueva misión fue borrar a sus propios colegas. El Mossad convirtió al cazador en cómplice. Fue una jugada fría, sin ideología, guiada solo por la estrategia. Y aunque muchos detalles de esta relación siguen siendo materia de debate y secreto, los documentos desclasificados y testimonios posteriores confirmaron que Skorzeny, al menos durante un tiempo, fue parte del aparato de inteligencia israelí. La ironía era brutal: el nazi más temido de Europa, ayudando al Estado judío a cazar nazis. Finalmente, en sus últimos años, se reinventó una vez más. Vivió entre España, Egipto, Austria e Irlanda. Fundó empresas de ingeniería y seguridad, asesoró a gobiernos autoritarios y sirvió como guardaespaldas personal de Eva Perón durante uno de sus viajes europeos. Fue visto en reuniones con dictadores árabes, generales franquistas y viejos conocidos de la Gestapo reciclados como consultores. Fue un criminal con oficinas, un nazi con tarjeta de negocios. Madrid se convirtió en su base de operaciones. Desde allí recibía a periodistas, a simpatizantes del viejo régimen, a nostálgicos del fascismo. Algunos lo veían como un maestro del espionaje moderno, otros como un símbolo de impunidad. Él, en cambio, jamás renegó de su pasado. Otto Skorzeny murió en 1975 en una cama cómoda, rodeado de fotos de Hitler y condecoraciones de guerra. Este espía, mercenario o mito, fue más que un soldado del Tercer Reich. Fue el rostro imperturbable de una guerra que no terminó con la rendición alemana. Fue un hombre sin moral que hizo del caos su profesión.
Su figura cruzó fronteras, ideologías y épocas. Sirvió a Hitler, ayudó al Mossad y protegió dictaduras mientras tejía redes de escape para criminales nazis. Nunca pidió perdón. Murió sin arrepentimiento, como vivió entre sombras, con poder y siempre un paso por delante de quienes intentaron atraparlo. De esta forma llegamos al final. Si te gustó este video, te esperamos en nuestra próxima entrega para seguir descubriendo la historia militar.